Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Rubio Kilby, residente de pediatría de primer año de la Universidad Remington, y el día de hoy traemos la revisión de vasculitis de grandes vasos debido a una paciente que tuvimos acá en piso. Primero que todo, darle el agradecimiento al doctor Philip Johnson por la asesoría de la charla del día de hoy. Esta es la tabla de contenido. Primero hablaremos del caso clínico de nuestra paciente y ya después hablaremos de la vasculitis de grandes vasos, tanto la arteritis de Takayasu, que es la más prevalente en pediatría, pero también la arteritis de células gigantes, y terminaremos con algunas conclusiones. Primero, hablando del caso clínico, tenemos una paciente de 12 años, tiene un antecedente y un cierre endovascular de ductus arterioso persistente a los 2 años de vida, un asma leve en tratamiento y una rinitis alérgica moderada persistente. La paciente fue remitida desde Cardiovid tras documentarse una aortopatía severa. Esta caracteriza por una dilatación aneurismática de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, una insuficiencia valvular aórtica grave y una disfunción sistodiastólica del ventrículo izquierdo. Al momento del ingreso, la paciente es procedente de Armenia, Quindío. Además, tiene antecedentes que vive con los padres, con la abuela materna y con el hermano. Va en séptimo grado y tiene todas las vacunas al día. Además, al momento del ingreso se encontraba además en un aislamiento respiratorio por una infección viral confirmada por un panel viral para coronavirus OC43. Y el hallazgo cardiovascular se identificó en el contexto de unas palpitaciones inducidas por el ejercicio, pero sin clínica de insuficiencia cardíaca, sin síncope ni antecedentes familiares del tejido conectivo, y fue hospitalizada para completar todo el estudio etiológico y definir cuál iba a ser el manejo quirúrgico. Al ingreso, el 5 de mayo, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, afebril, bien hidratada y sin signos de dificultad respiratoria ni signos clínicos de bajo gasto. Al examen físico se auscultaba un soplo diastólico aórtico sin otros hallazgos relevantes. Se conciliaron todos sus tratamientos previos y se hospitalizó en el servicio de pediatría con el objetivo de realizar una vigilancia clínica estrecha, además de completar todos los estudios paraclínicos y dar inicio al abordaje multidisciplinario. Se solicitó valoración además por cardiología, por reumatología y por genética, dada la sospecha de una vasculitis de causa no clara. Desde el ingreso, la paciente permaneció en buenas condiciones generales, sin requerimiento de oxígeno suplementario. Al segundo día, la paciente continuaba febril, sin signos de compromiso hemodinámico ni respiratorio. La paciente refería hiporexia, diarrea en poca cantidad y una tos húmeda ocasional, pero sin deterioro del estado general. Dentro de los paraclínicos de ingreso podemos ver una PCR elevada en 61.6 miligramos litro, pero sin leucocitosis, tampoco tenía desviación a la izquierda, y todos los estudios inmunológicos, ANAS, ENAS, factor reumatoideo, todos fueron negativos. Se le hizo un ecocardio donde sí evidenciaba la dilatación severa de la raíz aórtica con un diámetro máximo de 63 milímetros, una insuficiencia valvular aórtica grave, una dilatación del ventrículo izquierdo también de hasta 63 milímetros y una disfunción sistodiastólica leve a moderada. Ante los síntomas gastrointestinales, se adicionó también sulfato de zinc y probióticos. Al tercer día, el 7 de mayo, la paciente continuaba activa, febril, tolerando adecuadamente la vía oral. Continúa con episodios aislados de una tos húmeda, pero sin dificultad respiratoria ni tampoco requerimientos de oxígeno. Los signos vitales se mantuvieron estables y no se reportaron ningún nuevo hallazgo al examen físico, además del soplo que describimos al ingreso. Se continuó igual manejo sintomático a la espera de poder realizar todas las imágenes diagnósticas para poder definir cuál va a ser el abordaje y también a esperas de las valoraciones por las subespecialidades. Al cuarto día, el 8 de mayo, fue valorado por reumatología, donde reportan que tras una valoración clínica y paraclínica no se encontraban signos de inflamación vascular activa, con los ANAS, ENAS y factor reumatoideo negativo. Tampoco tenía hallazgos clínicos de vasculitis sistémica, entonces tenía una baja probabilidad de arteritis de Takayasu y se plantea como posibilidad una aortopatía congénita o degenerativa. Además, también sugieren completar estudios por genética. Al noveno día, la paciente continúa estable, sin fiebre. Sin embargo, refiere una opresión torácica leve no irradiada y al examen físico continuamos solo con el soplo.
Para el sexto día de hospitalización, la paciente continuaba clínicamente estable, sin fiebre ni dolor torácico. Había finalizado ya todo su periodo de aislamiento respiratorio por la infección por COVID. Se mantuvo en adecuadas condiciones generales. Desde el punto de vista cardiovascular, tampoco encontramos ningún hallazgo clínico distinto a los días previos y se avanzó para la preparación preoperatoria mientras se confirmaba la disponibilidad quirúrgica. La paciente permanecía en manejo conservador. Al séptimo día de hospitalización, la paciente se encontraba en buenas condiciones generales, los signos vitales todos estaban en metas, sin ninguna alteración. Fue valorado nuevamente por el equipo de pediatría sin ningún manejo adicional. Sin embargo, se adicionó también omeprazol 20 miligramos al día cada 24 horas como medida gastroprotectora e iniciamos manejo con hidratación con lactato de Ringer a 100 cc hora sin ninguna alteración al examen físico. Al octavo día de hospitalización, no se reportaba ningún nuevo hallazgo. Desde el punto de vista cardiovascular, persistía solo con este soplo diastólico. Se solicitaron todos los paraclínicos prequirúrgicos, un hemograma completo y unos tiempos de coagulación, los cuales todos estaban normales. Ese mismo día fue revalorado otra vez por el servicio de reumatología, que mantuvieron la impresión de una vasculopatía no inflamatoria, sin criterios clínicos ni inmunológicos para enfermedades autoinmunes, pero se reiteró la baja probabilidad de una arteritis de grandes vasos en actividad y sugirieron por parte de la subespecialidad realizar además una angioresonancia y a la espera de valoración por genética. Al noveno día de hospitalización, la paciente persistía en buenas condiciones generales. Fue valorado por el equipo de cardiología, quien destacaron la estabilidad hemodinámica, mantuvieron el diagnóstico del aneurisma severo de la raíz aórtica, la insuficiencia valvular aórtica grave y la disfunción sistodiastólica ventricular izquierda con insuficiencia mitral leve. Dado el compromiso vascular extenso, ellos reiteran por parte de la subespecialidad la indicación de una intervención quirúrgica y se continúa toda la preparación preoperatoria en conjunto con el equipo cardiovascular. Pero además a la paciente por parte de reumatología, ante la duda de que estuviera cursando con una vasculitis de Porta-Callazo, se le solicitó una angioresonancia, la que podemos ver acá. En esta podemos identificar una cardiomegalia de tipo global. La aorta ascendente presenta una dilatación aneurismática con un diámetro anteroposterior máximo de 65 milímetros. Además, no vemos una disección de la pared vascular. No identificaban adenomegalias en el mediastino. A nivel del tronco proximal de la arteria pulmonar se encuentra dilatado, más o menos de 30 milímetros, un hallazgo también compatible con toda la hipertensión pulmonar de tipo precapilar, el esófago sin ninguna alteración, no se evidenciaban masas a nivel del parénquima pulmonar y las estructuras óseas todas estaban completamente normales. Al décimo día de hospitalización, la paciente persistía en buenas condiciones generales, afebril, con signos vitales estables, por lo que se da aval por todas las especialidades para ser llevada a cirugía. Al día 11, la paciente fue intervenida mediante una cirugía tipo ventral de Bono, que consistió en la resección de la aorta ascendente, una disección de todos los ósteos coronarios y un reemplazo de la válvula aórtica con una prótesis mecánica, además de una implantación de un injerto de Dacron de 28 milímetros con una reimplantación coronaria, reforzada con un parche de pericardio. Este procedimiento se realizó sin ninguna complicación y la paciente fue trasladada inicialmente a unidad posoperatoria sin requerimiento ventilatorio y posteriormente a la UCI. Además, acá se realizó una adecuada evolución, un adecuado examen físico. La paciente persistía, la dejaron con unos drenajes mediastinales activos, pero sin un sangrado excesivo, y se inició el manejo del protocolo de anticoagulación y se mantuvo en un monitoreo estrecho. Y ya por último, al día 12, la paciente persistía con adecuada evolución clínica. Esta ingresó a la unidad de cuidados pediátricos, a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde se hizo la vigilancia al extrapaciente sin ninguna otra complicación asociada y la paciente, pues por parte de cirugía cardiovascular, fue dada de alta. Ya entrando como tal a la enfermedad, primero hablando de la vasculitis de grandes vasos, tenemos que tener que la vasculitis en la edad pediátrica comprende un grupo que llega a ser heterogéneo de enfermedades cuya característica común es la inflamación primaria de las paredes vasculares. Ese es todo el eje fisiopatológico central.
En la mayoría de los casos, su etiología es idiopática y, aunque en ciertos contextos puede estar asociados a infecciones, a exposición a fármacos o también a enfermedades autoinmunes. La morfología y el calibre de los vasos afectados permiten clasificar estas distintas formas clínicas de vasculitis y orientar a este diagnóstico sindrómico. Según la localización del daño vascular, se reconocen vasculitis de vasos pequeños que comprometen capilares, arteriolas o vénulas postcapilares, vasos medianos como las arterias renales, mesentéricas o coronarias, y ya de vasos más grandes que incluyen principalmente la aorta y sus principales ramas proximales. Esta clasificación es fundamental para poder comprender y expresar de forma clínica cada entidad y guiar cuál va a ser el enfoque terapéutico. Históricamente, todas las vasculitis eran agrupadas bajo el tratamiento, bajo el término de una periarteritis nodosa, hasta que en 1952 SIC propuso la primera clasificación formal, diferenciando las entidades según la clínica, la histopatología y también el calibre de los vasos afectados. Posteriormente, uno de los esquemas más ampliamente afectados fue el propuesto por Fauci, que introdujo un enfoque clínico patológico más sistematizado. Con el fin de poder unificar tanto los criterios diagnósticos y mejorar la comparabilidad entre los estudios. En 1992, ya un comité internacional de expertos integrados por clínicos y patólogos de 6 países se reunió en Chapel Hill, Carolina del Norte, con el objetivo de poder consensuar una nomenclatura común para todas las vasculitis sistémicas, tanto estructuradas principalmente según el tamaño del vaso comprometido, para poder que todos hablaran con los mismos términos. La vasculitis de la infancia abarca un amplio espectro clínico que va desde formas autolimitadas y benignas, como la púrpura de Henoch-Schönlein, hasta ya cuadros potencialmente letales con compromiso multiorgánico severo, como ocurre en las granulomatosis con polangitis, antes conocida como la granulomatosis de Wegener, y que estas enfermedades suelen presentarse como síndromes multisistémicos heterogéneos, donde algunos signos, como la púrpura palpable, son clínicamente evidentes, mientras que otros, como la hipertensión secundaria, una estenosis de la arteria renal o la glomerulonefritis, puede manifestarse de una forma más insidiosa. En este contexto, lo importante es que el reconocimiento del patrón clínico y de los paraclínicos es fundamental para poder orientar este diagnóstico. Sin embargo, la confirmación definitiva requiere demostrar que hay una inflamación vascular, ya sea a través de una biopsia con hallazgos histológicos compatibles o mediante estudios de imágenes vasculares, como es el caso de la angiografía, donde hay alteraciones estructurales en los vasos comprometidos. Hablando primero de la arteritis de Takayasu, también denominada la enfermedad sin pulso, es una vasculitis crónica de grandes vasos cuya etiología permanece desconocida. Esta se caracteriza por comprometer de manera predominante al nivel de la aorta y de sus ramas principales, y lo que conlleva a una estenosis, una obliteración o una dilatación de los vasos afectados, que lleva a importantes repercusiones tanto hemodinámicas como también clínicas. La arteritis de Takayasu es la vasculitis de grandes vasos más prevalente en los niños. Tiene una incidencia anual estimada entre 0.3 hasta 3.3 por millón de personas y una prevalencia que varía entre el 0.9 hasta 360 por millón, dependiendo de la región en la que se encuentre, siendo más alta en Asia. Aunque se presenta en todo el mundo y afecta a todos los grupos étnicos, es más frecuente en toda esta población asiática, y en la infancia su diagnóstico es poco común, pero que se estima más del 20% de los casos se diagnostican antes de los 19 años. Además, tiene una edad media de presentación de entre los 12 a los 13 años, la mayoría son adolescentes, aunque también se han reportado casos incluso en los lactantes. También existe una marcada predominancia femenina con una razón mujer-hombre de 2.53 a 1 en los niños y hasta de 9 a 1 incluso en los adultos. Geográficamente, las complicaciones oclusivas predominan más en Estados Unidos, en Europa Occidental y en Japón, mientras que los aneurismas son más frecuentes en el sudeste asiático y también en África. Además, histológicamente, la inflamación es granulomatosa y afecta principalmente la adventicia y la capa mediana externa, provocando esta fibrosis y remodelación vascular progresiva. Además, también hay una inflamación crónica transmular de los grandes brazos que se inicia con la vasa vasorum en la adventicia y progresa hacia las capas más internas, generando una panarteritis granulomatosa. En las fases iniciales también hay un infiltrado inflamatorio linfomonocitario, compuesto principalmente por los linfocitos T, pero también los macrófagos, las células plasmáticas, los linfocitos T citotóxicos naturales, además con aparición ocasional de células gigantes multinucleares.
Esta infiltración puede formar unos granulomas que son de tipo no caseificantes, aunque su presencia pues, no es tan común en los niños en comparación con los adultos. Además, con el tiempo, esta inflamación va a persistir y va a provocar una destrucción progresiva de la lámina elástica interna y también de la capa media muscular, favoreciendo esta dilatación aneurismática. Mientras que la fibrosis de la íntima y la hiperplasia fibrosa de la media van a llevar una estenosis o una oclusión progresiva a nivel de la luz arterial. Es común encontrar fenómenos de trombosis parcial o total en los vasos afectados y este proceso patológico es responsable de las alteraciones estructurales características pues, de la arteritis de Porta-Callazo, con el engrosamiento parietal, las estenosis segmentarias, aneurismas postestenóticos y también la circulación colateral compensatoria. En la población pediátrica, estudios histológicos han descrito casos en los que, a diferencia del patrón clásico del adulto, puede haber ausencia de granulomas, puede haber predominio de neovascularización y también estas fibrosis tempranas, que también nos ayuda a reflejar las diferencias inmunopatológicas según la edad del inicio de nuestros pacientes. La patogenia de la arteritis de Takeuchi no está completamente esclarecida, pero la evidencia actual sugiere que hay un proceso inmunomediado complejo donde predomina la activación de la inmunidad celular. Además, se ha documentado una infiltración predominante de los linfocitos T en las lesiones vasculares con una repercusión, con un repertorio de receptores restringidos, lo que sugiere la respuesta frente a un antígeno vascular específico, aunque no es identificado. Y a nivel experimental se han planteado una posible reacción cruzada entre los antígenos del Mycobacterium tuberculoso y también proteínas de la pared arterial, aunque esta relación no ha sido comprobada del todo. También hay otros estudios que han mostrado otra sobreexposición de citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, especialmente en pacientes con las enfermedades activas. Este ambiente inflamatorio lo que va a hacer es que va a contribuir a la disfunción endotelial, al reclutamiento de las células inmunes y también al daño progresivo de la pared arterial. Además, de forma paralela, también se ha asociado polimorfismos genéticos con mayor susceptibilidad, especialmente en los genes relacionados con las respuestas inflamatorias y también variantes del factor de necrosis tumoral. Además, también la activación de los linfocitos T helper 1 y los 17 también se han descrito en muchos estudios, reforzando la hipótesis de un eje impulsado por la inmunidad adaptativa. Con respecto a la clínica, esto en los niños suele tener un inicio más bien insidioso con una fase temprana predominantemente sistémica e inespecífica. Lo que nos va a hacer es que nos va a contribuir a este retraso en el diagnóstico que puede hacer que se retrase incluso hasta los 19 meses desde el inicio de los síntomas. Durante la fase inflamatoria inicial, los pacientes pueden estar con adinamia, con astenia, con fiebre, con pérdida de peso, mialgias, artralgias, anorexia e incluso el dolor localizado en los territorios donde las arterias están comprometidas. También pueden presentar eritema nodoso, adenopatías cervicales, cefalea, vómito, dolor abdominal recurrente, lo que también nos puede hacer confundir con otras enfermedades infecciosas y también autoinmunes. A medida que progresa la enfermedad, se inicia la fase isquémica, donde está caracterizada por la aparición de los signos que se den debido al compromiso hemodinámico de los órganos, debido a la estenosis o a la oclusión arterial. Las manifestaciones más frecuentes son la hipertensión arterial, de un 80 hasta un 85% de los casos, también una cefalea persistente, claudicación en las extremidades, disminución o asimetría de los pulsos periféricos, soplos vasculares, palpitaciones, dolor torácico y en algunos casos hasta síntomas neurológicos, como mareo, síncope o incluso poder llegar a accidentes cerebrovasculares. Y a nivel respiratorio también pueden presentar disnea por afectación pulmonar y en casos más avanzados a insuficiencia cardíaca o a la insuficiencia aórtica. En los niños, a diferencia de los adultos, la diferencia de los pulsos suele observarse entre las extremidades superiores e inferiores debido a una mayor frecuencia de afectación de la aorta abdominal. Además, también se ha documentado la presencia de esplenomegalia, de pericarditis, de derrame pericárdico, de pleuritis, de la arteritis periférica y en general el compromiso llega a ser más heterogéneo y depende también de cuál es la arteria afectada, siendo más común el compromiso a nivel del callado aórtico y de la aorta abdominal. Este fue un estudio que fue publicado en el 2024, un trabajo observacional multicéntrico, retrospectivo y prospectivo de carácter nacional que fue llevado en Francia entre 1988 hasta el 2019, cuyo objetivo fue fue poder comparar el espectro clínico y los desenlaces entre los niños y los adultos europeos con arteritis de Takeuchi.
Siendo una de las cortes pediátricas más grandes publicadas en Europa, lo que hizo fue recopilar todas las historias clínicas de los niños con un inicio de enfermedad antes de los 18 años que cumplieran con todos los criterios diagnósticos y se obtuvieron tanto datos demográficos, antecedentes, síntomas constitucionales, pero también los signos vasculares y todos los parámetros inflamatorios. En esta tabla lo que hizo fue revelar cuáles fueron las diferencias epidemiológicamente significativas entre los pacientes pediátricos y los pacientes adultos. En primer lugar, podemos ver la edad media del diagnóstico, fue notablemente menor en la población pediátrica de 13.3 años en comparación a la de los adultos, que fue de 36.4 años, diferencia que resultó estadísticamente significativa, lo que nos refleja también cómo fue el carácter temprano de la presentación de esta enfermedad en los niños. Además, también podemos ver cómo fue el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento, que fue significativamente menor en los niños, con una mediana de 3.4 años, mientras que en los adultos fue de 6.2, lo que también nos debe hacer ver que la presentación clínica fue más florida o al menos tuvieron un acceso más oportuno a los servicios de salud. Otro hallazgo relevante fue la diferencia en la proporción mujeres a hombres, siendo menor en el grupo pediátrico de 73.9% frente a los adultos, que fue 88%, lo que también nos sugiere una menor predominancia femenina en las edades tempranas. Y finalmente también se observa una frecuencia significativamente mayor de antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias en los niños, de 13.3% con respecto a lo de los adultos, que fue de 1.8%, lo que también nos puede hablar de que hay un componente más genético hereditario en la presentación de los pacientes pediátricos, y estos hallazgos también nos apoyan a la idea de que la arteritis de Takayasu en la infancia presenta un fenotipo clínico distinto, por lo que requiere una atención diferente a la de los adultos. Y esta otra tabla compara ya los síntomas iniciales de la arteritis de Takayasu entre los niños y los adultos y muestra algunas diferencias significativas en la presentación clínica al momento del diagnóstico. Los niños presentaron con mayor frecuencia fiebre de 42.9% en comparación con 20.5% en los adultos, pero también tenemos otros hallazgos como pérdida de peso mayor al 10%, que en los niños fue 42.9%, fatiga 74.4% en los niños, todos estos con diferencias estadísticamente significativas. Estos hallazgos también nos ayudan a ver el predominio más de síntomas constitucionales sistémicos en la población pediátrica, lo que nos ayuda también a ver una mayor carga inflamatoria al inicio de la enfermedad en comparación con los adultos. Y esta diferencia también en la expresión clínica inicial también nos puede ayudar a reconocer de forma más temprana la enfermedad de los niños y también que puede tener implicaciones en la elección tanto del abordaje diagnóstico como también del abordaje terapéutico. Para el diagnóstico de la arteritis de Takayasu, también se han propuesto criterios específicos que combinan tanto hallazgos clínicos, pero también a nivel de las imágenes, por lo que es importante demostrar mediante estudios radiográficos como la angioTAC, la angioresonancia o la arteriografía convencional, la presencia de esta inflamación o de la estenosis en los vasos de gran calibre, sobre todo de la aorta y en sus principales ramas. A nivel clínico, se requiere una exploración física adecuada, detallada, con especial atención a la presencia de soplos vasculares, a la disminución o a la simetría de los pulsos periféricos y también a la auscultación de los soplos aórticos, sobre todo si hay una afectación a nivel vascular. La medición sistemática de la presión arterial en las 4 extremidades es crucial. Cuando hay una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio entre la presión sistólica entre las extremidades, es altamente sugestivo de un compromiso vascular segmentario y que estos hallazgos, en conjunto con una orientación de forma adecuada a la sospecha clínica, nos tienen que guiar para el enfoque diagnóstico. Para su clasificación en niños se emplean los criterios de Ankara que fueron realizados en el 2008. Estos ofrecen una alta sensibilidad y también una alta especificidad. Este requiere como criterio obligatorio una anomalía angiográfica, una estenosis, una dilatación o un aneurisma de la aorta o de sus ramas principales o también de las arterias pulmonares, además de al menos uno de los siguientes 5 criterios: claudicación o déficit de pulso, una discrepancia de las presiones arteriales entre las extremidades, soplos arteriales, hipertensión arterial y una elevación de los reactantes de fase aguda, tanto la BCG como la PCR. Pero también tenemos otra clasificación, que es la clasificación que nos dan desde las guías europeas, que también tienen que tener como criterio clínico principal
la anomalía a nivel de la aorta o de sus ramas principales, aneurismas, estenosis, oclusión o engrosamiento, además de uno de los siguientes 5 criterios, un pulso arterial disminuido, una claudicación. También diferencia entre las presiones arteriales mayor a 10 milímetros de mercurio, que sea un soplo audible o palpable en la aorta o alguna de sus ramas principales, la hipertensión arterial sistémica, y también aumento de los reactantes de fase aguda, una BCG mayor a 20 milímetros en la primera hora o una PCR por encima del rango normal. Además, el diagnóstico de la arteritis de Takayasu en la población pediátrica pues llega a ser complejo, sobre todo debido a la inespecificidad de las manifestaciones clínicas iniciales y la ausencia de algunos biomarcadores específicos, pero la idea es podemos observar elevación de los reactantes de fase aguda como la BCG y también la PCR, aunque estos no siempre se relacionan con una actividad inflamatoria real. Otros hallazgos inespecíficos también podemos ver leucocitosis, trombocitosis, anemias normocíticas hipocrómicas y también se puede ver hipergamaglobulinemia. Además, los anticuerpos como los ANAS y los ANCAS pueden estar negativos y no nos ayudan al diagnóstico como tal de la arteritis de Takayasu, pero sí son útiles para poder descartar otras vasculitis sistémicas o también enfermedades autoinmunes. El pilar del diagnóstico es la evaluación por imagen. Esto es indispensable para poder demostrar el compromiso de los grandes vasos y poder establecer toda la extensión de la enfermedad. La arteriografía convencional continúa siendo el método de referencia para poder identificar estenosis, dilatación o aneurismas de la aorta y sus ramas principales, la carótida, la subclavia, las arterias renales, mesentéricas o pulmonares, lo que también nos puede ver incluso que puede llegar a los vasos de menor calibre. Pero ya tenemos técnicas más modernas y menos invasivas, como la angiografía por resonancia magnética o por tomografía, que ha demostrado ser igual de efectivas para valorar la luz vascular, y con la ventaja adicional que también se puede detectar engrosamiento parietal, edema mural y la captación del contraste con gadolíneo, también como signos de activación inflamatoria. La angioresonancia es preferible porque ya tiene una menor exposición a la radiación y una mayor sensibilidad para los cambios inflamatorios, y el PET-CT, aunque no está estandarizado en pediatría, también puede detectar inflamación activa, y su combinación con la resonancia también ayuda a mejorar la caracterización funcional. Otras herramientas también complementarias, tenemos el ecodoppler de color, que permite valorar cómo está este flujo hemodinámico, y también la presión translesional y el engrosamiento vascular, especialmente a nivel de la carótida y de las arterias renales. El ecocardiograma transtorácico también se realiza de forma sistemática para poder evaluar el compromiso valvular, la hipertrofia ventricular o signos también de insuficiencia cardíaca secundaria. Y la ecografía vascular sigue siendo útil, sobre todo ya en un seguimiento para poder detectar una progresión estructural y evaluar la respuesta al tratamiento. Dado que la actividad de la enfermedad puede no reflejarse claramente en los síntomas, en los marcadores, también tenemos escalas clínicas objetivas. Las más empleadas en pediatría, tenemos la Pediatric Vasculitis Activity Score, que es el PAPS, y también el Indian Takayasu Activity Score, que es el ITAS. El PAPS permite valorar la actividad inflamatoria global de cualquier vasculitis en los niños, mientras que el ITAS 2010 está diseñado específicamente para arteritis de Takayasu e incorpora también datos clínicos, reactantes de fase aguda y también hallazgos imagenológicos. Ambas escalas tienen una buena correlación y deben aplicarse de forma periódica, lo recomiendan más o menos cada 3 meses para evaluar tanto la remisión clínica, pero también para el ajuste terapéutico y para detectar recaídas subclínicas. La clasificación angiográfica de la arteritis de Takayasu, que está conocida también como la clasificación de Numano, describe la distribución anatómica de las lesiones vasculares, dividiéndolas en 6 tipos, según los segmentos de la aorta y sus ramas comprometidas. Aquí podemos ver en la imagen cuáles son los tipos. Tenemos la tipo 1, cuando hay un compromiso exclusivo de las ramas del callado aórtico, como la carótida o la subclavia. La tipo 2A, donde involucra ya también la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas. La 2B, que además de lo que ya dije previamente, la 2A también incluye la aorta torácica descendente. La 3 afecta la aorta torácica descendente, la abdominal y a veces hasta las arterias renales. La tipo 4, que es un compromiso exclusivo de la aorta abdominal o de las arterias renales. Y la forma 5, que es la forma más extensa, con una afectación combinada de todos los territorios, incluidos tanto los tipos 2B hasta los 4. Podemos verlo como en la imagen, pero también, y estas son algunas imágenes que nos dan desde diferentes artículos. En este paciente, el primero, era un paciente con un niño con arteritis de Takayasu,
Esta imagen es una angiografía tradicional donde podemos ver la gran dilatación a nivel de las carótidas bilaterales y una estenosis y una dilatación postestenótica. En la segunda era una niña de 4 años con una estenosis muy grave de la aorta. Aquí podemos, y también de la arteria renal derecha, de la mesentérica superior y también de la ilíaca. Y esta última es una estenosis grave a nivel de la aorta abdominal, suprayuxtainfrarrenal y también de los troncos principales con un engrosamiento de las paredes de un aspecto inflamatorio. Este era de un niño de 5 meses con una hipertensión arterial que era de difícil control. Este fotoestudio que fue publicado en el 2024 fue una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de poder identificar estos biomarcadores utilizados en el diagnóstico de la arteritis de Takayasu. Aquí incluían publicaciones entre enero del 2000 hasta agosto del 2023 y se seleccionaron estudios originales que reportaban datos clínicos, paraclínicos o imagenológicos en estos niños con arteritis de Takayasu y excluían los series menores a 3 casos, estudios exclusivamente terapéuticos o que no se pudieran extraer datos pediátricos. Al final se obtuvo un total de 42 estudios, la mayoría de tipo retrospectivo, y abarcaban alrededor de 1.067 pacientes. Esta figura lo que nos hace es que nos ilustra cómo fue la clasificación angiográfica de la arteritis de Takayasu en los niños según 2 esquemas. Primero en la A tenemos la clasificación de Numano y en la B la clasificación de Rupi-Herrera, ambas utilizadas para describir la distribución anatómica. En la clasificación de Numano, basado en los 636 pacientes, podemos observar que el subtipo más frecuente es el tipo 5, hasta en un 54%. Recordemos que es el que compromete, que tiene una afectación combinada de todos los territorios, incluido a nivel de la aorta torácica descendente, y también a nivel de la aorta abdominal y de las arterias renales, lo que nos indica ya más un compromiso extenso y también difuso. De este le sigue en frecuencia la tipo 4, que también se puede presentar hasta en un 22%, y ya ahí seguimos con la tipo 3 en un 8%, al igual que la tipo 1. Y por otro lado, la clasificación de Lupi-Herrera solo se aplicaron 130 casos, con una mayor proporción en los de tipo 3, donde hay una afectación extensa de la aorta torácica descendente, del abdominal y también de sus ramas. Y aquí también nos muestra ya las arterias más frecuentes comprometidas en la arteritis de Takayasu. Podemos, pues, en los datos recopilados por los 712 pacientes, se observa que podemos ver que las arterias más afectadas es a nivel de la aorta abdominal con un 54%, pero también tenemos otras como las arterias renales en un 44%, la aorta torácica en un 33%, también tenemos la subclavia en un 32% y la carótida hasta en un 30%. Este patrón de afectación predominantemente infradiafragmático también contrasta con lo que se ve a nivel de los adultos, en quienes suele presentarse es más a nivel del arco aórtico y de sus ramas, y también podemos ver que se presenta pues a nivel del tronco de la arteria mesentérica en un 24% y el tronco celíaco hasta en un 18%. Ya entrando como tal en el tratamiento de la arteritis, se basa en el control de la inflamación vascular activa, la prevención del daño estructural y también la preservación de los órganos irrigados. El pilar del tratamiento es los glucocorticoides a dosis altas administrados como prednisolona oral de 1 a 2 miligramos kilo día o metilprednisolona intravenosa en pulsos, pero solo en los casos severos. Este esquema lo que busca es inducir la remisión tanto clínica como bioquímica de las fases agudas y poder realizar una reducción progresiva para reducir la exposición prolongada a los esteroides y sus efectos adversos. Los inmunosupresores convencionales más utilizados son el metotrexate, la atropina, el micofenolato de motifelo, siendo preferibles sobre todo en las enfermedades leves a moderadas, y ya en presentaciones más graves, refractarias o daño de órgano importante, ya se usa la ciclofosfamida intravenosa, especialmente en la fase de inducción. Además, en los últimos años ha aumentado la relevancia del uso de terapias biológicas, especialmente en los pacientes con una respuesta subóptima al tratamiento convencional. El factor de necrosis tumoral alfa, como el indiximab o el adalimumab, ha mostrado eficacia en la inducción, pero también en el mantenimiento de la remisión. Pero también tenemos
otras terapias biológicas que también están en estudio. Tratamiento antihipertensivo debe iniciarse siempre que haya hipertensión, que en esta patología llega a ser de tipo renovascular o refractaria, y la elección debe individualizarse en cada paciente y muchos de estos van a requerir valoración por nefrología. En cuanto a las intervenciones vasculares, pueden ser necesarias cuando existen complicaciones como estenosis, aneurismas, disección o isquemia, y estas intervenciones pueden ir desde una angioplastia con balón hasta una colocación de una endoprótesis o stents o cirugías cardiovasculares, pero también se realiza preferiblemente en la fase de remisión inflamatoria. El seguimiento debe ser estrecho con controles clínicos, pero también paraclínicos y de imágenes, cada 3 meses, especialmente en los primeros años después del diagnóstico, y la monitorización de la actividad debe apoyarse sobre todo en estas escalas que ya dije previamente. La arteritis de Takayasu puede tener también una serie de complicaciones derivadas al daño estructural progresivo de la pared arterial y también la isquemia de los órganos diana. Entre las principales complicaciones tenemos el accidente cerebrovascular, pero también las crisis isquémicas transitorias debido a la estenosis o a la trombosis de las arterias carótidas o vertebrales. La hipertensión arterial severa puede ser de origen renovascular, pero también puede conducir a una insuficiencia renal crónica si no se trata de forma oportuna, y también pueden presentar infartos de miocardio por afectación de las arterias coronarias, isquemias mesentéricas con dolor abdominal, vómitos, y también tiene riesgo de necrosis intestinal. La afectación valvular también es otra complicación que es importante, como en el caso de nuestra paciente, donde la inflamación de la raíz aórtica puede llevar a una insuficiencia progresiva que a su vez puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, y en estos casos puede requerir incluso reemplazo valvular aórtico. En las fases más avanzadas también puede llevar a una dilatación aneurismática secundaria debido a una debilidad a nivel de la pared vascular con el riesgo de la rotura arterial, y ya a largo plazo la inflamación vascular crónica y el daño endotelial mantiene también una predisposición a la aterosclerosis acelerada. El pronóstico en la población pediátrica ha mejorado significativamente en las últimas décadas, sobre todo gracias al diagnóstico temprano. Aproximadamente un 20 o un 30% presentan una evolución monofásica con una remisión sostenida tras el tratamiento inicial, pero también la mayoría cursa con un patrón recidivante remitente, lo que exige pues con una valoración clínica estrecha, y se han reportado tasas del 93% a los 5 años y 87% a los 10 años de la supervivencia global, aunque estas cifras pueden disminuir en la presencia de daño vascular extenso. Entre los factores de mal pronóstico tenemos el inicio de una edad temprana en los menores de 5 años, el retraso en el diagnóstico si demora más de 12 meses y también la afectación de múltiples territorios vasculares, la presencia de insuficiencia aórtica significativa, la hipertensión renovascular severa y la persistencia de la actividad inflamatoria. Este fue un estudio que se fue publicado este año, fue un estudio tipo prospectivo longitudinal y multicéntrico que fue realizado en 6 hospitales en China entre el 2007 y el 2021, donde incluían los niños que fueron diagnosticados con arteritis de Takayasu, y se le hizo un seguimiento por al menos 2 años y los dividieron en 2 grupos según su evolución clínica, si fue buena o si fue mala. Aquí nos dan algunos datos que fueron clínicamente estadísticamente significativos. En primer lugar podemos ver la fatiga, que se presentó con mayor frecuencia en el grupo de mal pronóstico, lo que nos sugiere mayor carga inflamatoria o afectación sistémica. A nivel neurológico, la aparición de infartos cerebrales, que fue exclusivo del grupo de mal pronóstico, también nos habla de la gravedad del compromiso carotidio y sus consecuencias a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, también podemos ver múltiples valvulopatías, insuficiencias aórticas, mitrales y también tricuspidias, que fueron observadas más frecuentes en los pacientes con peor pronóstico, y también enfermedades cardíacas hipertensivas e insuficiencia cardíaca también se vieron en peor pronóstico, que también nos habla del compromiso cardíaco estructural y funcional. Esta otra tabla también nos identifica ya como tales para este estudio cuáles fueron los factores que se asocian con de forma independiente y significativa con mal pronóstico. Podemos ver pacientes con un mayor puntaje de esta escala india al ingreso, también sugiriendo mayor actividad inflamatoria, pero también tenemos la estenosis de la arteria carótida interna, de la carótida externa, también valvulopatías como la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, y también otras como la insuficiencia tricuspidia, o también la hipertensión, también fue uno de los factores de riesgo adicionales.
Y ya por último, la arteritis de células gigantes no es tan común en pediatría, también se conocía como la arteritis temporal, es una vasculitis de tipo granulomatosa que afecta principalmente a los grandes vasos, especialmente las ramas extracraneales de la arteria carótida, pero también se incluyen las temporales. Es una patología que, como ya dije, es principalmente en adultos mayores y su frecuencia en los niños y los adolescentes es extremadamente rara y la mayor parte de ese conocimiento se previene de series en adultos. En los niños con la arteritis de células gigantes puede debutar con manifestaciones craneales típicas como cefalea persistente, dolor en la región temporal, hipersensibilidad en el cuello, en el cuero cabelludo, una claudicación mandibular, fiebre e incluso puede llegar a alteraciones visuales. Sin embargo, estos síntomas pueden ser difícilmente interpretados en edades tempranas. A nivel de los paraclínicos, los pacientes pueden presentar elevación de los reactantes de fase aguda como la BCG y la PCR, una anemia normocítica, trombocitosis y ocasionalmente también hipergamaglobulinemia. Y la prueba confirmatoria es la biopsia de la arteria renal, la cual puede demostrarse un infiltrado inflamatorio transmular con células gigantes multinucleadas, una ruptura de la lámina elástica interna y también de granulomas. Pero tenemos que tener que esta biopsia tiene una baja sensibilidad, por lo que puede llegar a ser limitada, y una biopsia negativa no descarta como tal el diagnóstico ante un paciente que tengamos una sospecha clínica alta. El tratamiento es la administración también de esteroides a dosis alta, generalmente la prednisolona oral o la metilprednisolona, y la respuesta suele ser rápida, efectiva y con una mejoría clínica en los pocos días, aunque también algunos estudios con terapias biológicas como los inhibidores de la interleuquina 6. Y el pronóstico pediátrico depende sobre todo de la precocidad del diagnóstico y también del inicio del tratamiento. Las complicaciones más temidas incluyen la neuropatía óptica isquémica y también el compromiso cerebrovascular, que puede llevar a una pérdida visual irreversible o incluso accidentes cerebrovasculares. El seguimiento debe ser regular con un monitoreo de las reactantes de fase aguda y una evolución clínica periódica, así como vigilar los efectos secundarios del tratamiento. Ya por último, hablando ya de las conclusiones, para llevarnos para la casa, la arteritis de Takayama, la vasculitis de grandes vasos más frecuente en pediatría, requiere un diagnóstico temprano y también un tratamiento agresivo, sobre todo para evitar llegar a estas complicaciones o peores secuelas, que han presentado avances terapéuticos, sobre todo en las terapias biológicas, para los pacientes con una vasculitis refractaria, que la arteritis de células gigantes es extremadamente rara, que debe considerarse sobre todo ante los pacientes con una cefalea persistente con signos inflamatorios, y que lo más importante también es poder prevenir las complicaciones y también las secuelas a largo plazo mediante un seguimiento de estos pacientes. Y eso era lo que tenía para el día de hoy. Quisimos traer esta charla porque fue una paciente que tuvimos acá en piso, una paciente que al principio fue difícil, sobre todo saber si en realidad sí estaba cursando con una arteritis de Takayasu, y por eso fue que le mandamos la angioresonancia, y con ayuda del doctor Philip fue que pudimos descartar esta patología y la paciente pudo haber sido llevada a cirugía. Cualquier cosa, estoy atento a cualquier duda y muchísimas gracias. No, felicitaciones. Santiago, muy buena presentación, muy bien investigada y la literatura muy actual y relevante. Muy bien hecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no veo que haya ninguna otra duda, ninguna mano levantada, entonces podremos dar por fin finalizado por el tema. Los esperamos para la charla del lunes. Muchas gracias a todos por asistir. Listo, hasta luego.